Bueno, Amén. hoy, para los que no estuvimos la semana pasada, pues el tema que nosotros estamos iniciando es las cualidades del discípulo de Cristo. Y hoy es el tema de poner su yo. Vamos a iniciar con una oración y en el nombre de Jesús le pedimos a la hermana Elena, Dios permita, hermana Elena, para iniciar la oración. Amén, mi querida, amén. Vamos. Amén, amén. Gracias, hermana Elena. Bendito Padre. Vamos delante de tu presencia, Padre amado, un grupo de tus hijos, Señor, unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Padre amado, con el único propósito, Padre, de conocer tu palabra, Señor. Bendito Padre, vaya usted tomando posesión de nuestra hermana, Señor, vaya ungiéndola con esa mano maravillosa, Señor. Únjala desde la mollera hasta la planta de los pies, Padre amado. Vaya usted, Señor, hablando por medio de su boca, Señor. Vaya usted, Señor, entregándole toda la sabiduría, Padre, esa sabiduría de lo alto, para que ella pueda darnos a conocer, Señor, tus misterios, Padre. Bendito Señor. Prepara nuestros corazones, Señor. Coloca nuestros oídos prestos, Padre amado, para poder escucharlos claramente, Señor. No ser solamente oidores, sino que hacedores de lo que se nos enseña, Padre amado. Bendito Señor. Que tu Espíritu Santo, el que la guíe en todo momento, Señor, que sea tu Espíritu Santo, que vaya, Señor, redarguyéndonos, Señor, que nos vaya edificando, que nos vaya cada día comprometiendo más, Señor, porque usted lo único que anhela, Señor, es que busquemos su presencia, porque ¿a dónde iremos si solo usted tiene palabras de vida, Señor? Bendito Padre, te pedimos esa unción, Padre, te pedimos esa unción maravillosa que tú les das a tus hijos, Señor, sobre todo cuando están unidos en un mismo espíritu, Señor, porque en medio de nosotros estás tú, Señor, porque tu palabra lo dice, Señor, que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, en medio estás tú, Señor. Sea usted, Señor, el lugar que le merece, Padre amado, porque toda la honra, toda la gloria es siempre suya, Señor. Bendito Padre. ¿A dónde iremos? Solo usted es el único que puede darnos vida, Señor. Necesitamos ser vivificados, necesitamos ser edificados, Padre amado. Mi Señor, como pedirte, como rogarte, si usted conoce las intenciones de nuestro corazón, usted nos conoce, Señor, somos un libro abierto para usted, Padre. Pero en este día, Señor, en este día maravilloso, Señor, te presentamos a nuestra hermana Fanny, Señor, para que usted sea con ella, Señor, para que le dé la gracia, Señor, para poder expresar todo lo que usted quiere darnos a conocer, Señor. La dejamos en tus manos, Señor, para que usted obre, Padre, para que derrame esa unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermana Elena. Dios les bendiga, hermanos. De poner su yo. Es el tercer tema de las cualidades del discípulo. Vamos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una de las condiciones impuestas por el Señor Jesucristo para aceptar dentro de sus filas a uno de sus discípulos es que aquel que así lo decida debe de poner su yo, su propio yo. A simple vista parece muy fácil, pero cuando se nos comienza a tratar esa área, qué doloroso es, ¿cierto, hermanos? Qué doloroso es. Siempre queremos ser los que vamos adelante, deseamos llevar la batalla, la batuta, ordenar y que se nos obedezca, pero eso sí, que no tengamos que someternos a nadie. Eso parece ser muy humillante. Cuando el Señor andaba con los diferentes lugares, por los diferentes lugares, siempre iba acompañado por multitudes que le seguían por diferentes razones. Unos estaban enfermos y necesitaban sanidad.
Otros estaban atormentados por espíritus inmundos y querían liberación. Otros afectados por el dolor, la miseria, la soledad y la angustia de muerte. Muchos se ofrecían para ser sus discípulos, pero imaginemos cuál sería la sorpresa para muchos de ellos cuando el Señor Jesucristo se coloca frente diciéndoles, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, vamos a Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. 16 ¿Lo dice leo, así. hermana? Bueno, hermano, Mateo. amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Lo más seguro es que muchos de los que demostraban gran interés en ser sus discípulos, al oír estas palabras recibieron una gran desilusión que los hizo desistir de su propósito. Pero él continuó platicando con sus seguidores y en otra ocasión les exigió que deberían estar dispuestos a renunciar. Vamos a Lucas 14 del 25 al 26. Lucas 14 del 25 al 26. Amén. ¿Quién la tiene? Dice, Aquí. 14, amén, 25. 25 a 26. Amén. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bueno, dice que cuando él exigió que deberían estar dispuestos a renunciar, dio como puntos importantes renuncia, qué significa en el área familiar, y dijo eso. En Lucas 14 dijo, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrecer mujer, hijos, padre y madre y aún su propia vida no significa un abandono irresponsable, en donde se descuidan deberes fundamentales con el hogar, con el prójimo y consigo mismo colocándose a Cristo como pretexto. No, más bien se trata de cambiar el orden de prioridades en la vida, entre las cuales la primera debe ser Dios, ya que de una buena comunión con Él depende que todo lo demás resulten bien. Si alguien aprende a ser un excelente hijo, esposo, padre y ciudadano, es porque ante todo ha aprendido a ser un excelente discípulo de Cristo, para aprender de Él y poder obtener esos frutos preciosos que exhibe en su vida. Pero también les reconvino sobre el hecho que deberían renunciar a todo lo que poseyeran. Renuncia, ¿qué significa en el área de la economía? Vamos a Lucas 14:33. Lucas 14:33. ¿Qué significa en el área de la economía? Renuncia. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. ¿Qué se entiende por dejar todo lo que se posee? Esa parte es delicada y hemos de entenderla en forma adecuada. No se trata exactamente de desprenderse, por así decirlo, de las cosas materiales considerándolas como un estorbo para ir en pos del reino de Dios y su justicia. De esto muchos se han aprovechado para ir persuadiendo a los creyentes a dejarlo todo. Pero, ¿en manos de quién van a quedar los bienes? En manos de aquellos que se aprovechan de la buena fe, de quien sinceramente creen que renunciando a lo que tienen van a agradar a Dios. Más bien lo que esta frase significa es que las posesiones materiales no deben ocupar el primer lugar, menospreciando a Dios sin agradecerle a Él.
quien da la capacidad para hacer las riquezas. Por tanto, es Él, es quien debe ocupar el primer lugar en todas las áreas de la vida. También les anima a que debieran reflexionar sobre el llamado. Aquellos que pretendían ser sus discípulos les hizo reflexionar muy sinceramente, muy seriamente, en el sentido de que el llamado de Dios no se puede tomar a la ligera, sino que es necesario meditar, analizar y sacar conclusiones, si es el momento o no, a fin de no comprometerse con rapidez, para luego tener que renunciar y quedar en vergüenza. A sus discípulos de ese entonces y a nosotros hoy nos dice así. Vamos a Lucas 14:27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Luego dice que deberían ser constantes para permanecer. En Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Luego vamos a Lucas 14 del 28 al 23. Por eso dice él que deberían ser constantes para permanecer. Y nos dijo en Lucas 14, 28 al 33. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? El 29, versículo 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Versículo 31. ¿Qué rey? Oye, perdón, que le interrumpa. Amén. Usted me dijo, buenas noches, hermana, bendiciones. Sonia, bendición. Dijo el anterior era Lucas 14 del 28 al 33. Que deberían ser cosas constantes para permanecer, o sea, lo que él nos dice a nosotros que debe estar constante en nosotros para permanecer como discípulos de Cristo. Entonces nos dice, vuelva a leer, listo, amén, hermana Sonia, el 28, vamos al 28. Lucas 14, versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Versículo 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Versículo 31. ¿Qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? El 32, versículo 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. El versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. ¿Cómo nos enseña el Señor hoy en el tercer punto que dice de poner su yo? Cada uno de estas exigencias, diríamos así, Dios también nos exige a nosotros, ¿cierto? Que para poderle seguir y ser discípulo de Él, vea todo lo que nos hace Él entender en nuestra vida. Seguirle a Él como discípulo de Cristo significa ir en pos de Él, pero negarse a sí mismo y tomar esa cruz, la cruz de Cristo.
cuánto nos enseña el Señor en cada una de las áreas de nuestra vida, en la familiar, para ponerlo a Él en el primer lugar, ¿cierto, hermanos? En la economía y en ese llamado que nos hace, cada día nos hace reflexionar aún más para ser constantes y permanecer en Él. Luego nos dice en la cuarta tema del día de hoy, las cualidades del discípulo. Grabar en el corazón y vivir conforme a las enseñanzas de Cristo. Vamos a Juan, versículo 14. Capítulo 14, versículo 23. Capítulo 14, versículo 23. Juan. Grabar en el corazón y vivir conforme a las enseñanzas de Cristo. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Pareciera que ser un discípulo de Cristo fuera una tarea sencilla, pero cuando vemos la profunda importancia de ella, nos sentimos sobrecogidos al reconocer que el llamado es la responsabilidad más delicada que alguien puede recibir, ya que su labor trasciende hasta la eternidad. Un discípulo de Cristo es aquel que recibe sus enseñanzas y permite que el Espíritu Santo las escriba en las tablas de su corazón para vivirlas y compartirlas a fin de que cada día muchos otros las conozcan y puedan vivir una vida agradable y útil ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, las bienaventuranzas son y serán un reto para los cristianos, para aquellos que aspiran a ser un sincero discípulo de Cristo. Su proclamación es la cúspide de la doctrina moral para la humanidad. La vida de aquellos que con atención no solamente escuchan, sino viven en la práctica de estas enseñanzas, no vuelven a ser lo mismo. De ahí que la historia de la humanidad y del individuo quedó dividida en dos, antes de Cristo y después de Cristo. El Señor Jesucristo, al inicio de su ministerio terrenal, cuando estaba llamando a sus discípulos y su fama se difundía por todo Siria y le traían a los que tenían toda clase de dolencias, a los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, a los endemoniados, lunáticos y paralíticos para ser sanados, y recibían de su mano el toque libertador. Se reunían multitudes para escucharlo, y él, abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, vamos a Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vea cómo nos hace el Señor en cada una de estas bienaventuranzas tener tan claro para nosotros que un verdadero discípulo de Cristo es un reto para nosotros, ¿cierto, hermanos? Que proclamar estas bienaventuranzas están prácticamente grabadas en nuestro corazón y deben estar compartidas así, para compartirlas verdaderamente como una vida agradable y que sea útil, ¿no? Que es lo que Dios quiere ante los ojos de Él y de todos los hombres, porque en la primera bienaventuranza precisamente nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, aquí estamos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cada día el Señor nos llena espiritualmente. No hay día que Él no nos quiera darnos la llenura del Espíritu Santo. Es llenura del Espíritu de Dios lo que Él quiere con nosotros, porque la pobreza espiritual, nosotros cada día necesitamos llenarnos. No hay días que Él en su sabiduría nos enseñe. No ha habido día que Él cada día imparta a nosotros el conocimiento de su sabiduría y del entendimiento de su palabra. Por eso nos dice, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, ¿cómo nos permite a nosotros caminar
y es bueno para nosotros, ¿cierto? Bien es para nosotros, bien es para nosotros que estando en la necesidad de tenerlo a Él y vivir en el Espíritu de Dios, podamos cada día nosotros crecer en la vida espiritual, en el conocimiento, en la sabiduría, en el entendimiento, en el discernimiento del Espíritu Santo. Por eso dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Luego nos dice Mateo 5, versículo 4. 5, 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Vea cómo nos está cada día, esto debe estar como tan grabado en nuestro corazón para poderlo llevar a la práctica, ¿cierto, hermanos? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El quebrantamiento de nuestro corazón en el Espíritu a nosotros cada día nos da ánimo, aliento, limpieza, liberación. Cuando nosotros lloramos en su presencia, ese quebrantamiento de nuestro corazón nos permite cada día llegar a los pies de Cristo. Y somos sanados, somos libertados, porque estamos cada día recibiendo lo que nuestro corazón necesita, su consolación. Y sabemos que lo ha hecho con cada uno de nosotros al llegar a los pies de Cristo. Él nos ha permitido a nosotros llegar a sus pies llorando, con las lágrimas que para él son como perlas preciosas, ¿cierto? Que las recoge y forman un manantial de vida. Y hoy nos dice en la bienaventuranza Mateo 5:5, hermanos. 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Fíjese lo que aún más nos dice, los mansos. Del fruto del Espíritu Santo, precisamente la mansedumbre. El corazón manso que Dios nos permite a nosotros. Es lo profundo de nuestro corazón, como quiere cada día convertirnos a ese corazón. Porque ellos recibirán la tierra por heredad, dice su palabra, en el nombre de Jesús. Vamos a Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a Mateo 5:7. ¿Quién lo tiene? ¿Mano Luis? Amén, amén. Mateo 5:7. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Amén. Vamos a Mateo 5:8. 5:8. Bienaventurado los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén, pastor. Gloria a Dios. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Amén. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Las bienaventuranzas se escuchan con facilidad, pues son agradables y sorprendentes, ¿cierto, hermanos? Cuando Amén. como discípulos de Cristo con atención las leemos y meditamos en ellas, hay algo dentro de nosotros que se nos dice, sí, esa es la manera de obrar. Pero cuando las ponemos en práctica, son como el rollo que se le pidió al profeta Ezequiel que comiera. Fue dulce en la boca, pero amargo en el estómago. En el capítulo 10 de Apocalipsis, también se le pide al apóstol Juan que coma de la misma clase de rollo o mensaje. El sermón del monte es así, dulce en la boca, pero puede ser amargo en el estómago. Mientras lo digerimos y lo ponemos en práctica a nuestra vida, para que así
como discípulos de Cristo podamos proclamarlo a otros. Como discípulos de Cristo sentimos la necesidad de ser grandemente bendecidos en todos los aspectos, pero para recibir la bendición se requiere poner en práctica las enseñanzas de Jesucristo, ya que tenemos que mostrar el fruto de nuestras propias vidas. Algo que todos deseamos es que en los momentos de la prueba podamos permanecer firmes sin titubear para podernos asemejar a aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Fundamento, nuestra fe, fundamentando nuestra fe en la obediencia a la palabra. De manera que aunque los ríos crezcan, aunque los vientos soplen y golpeen furiosamente contra aquella casa que representa nuestra propia vida, no caiga, porque está cimentada sobre la roca, que es la palabra que se nos lleva al Padre, que nos lleva al Padre por medio de Cristo. Ser un discípulo de Cristo es estar cimentados en las actitudes. Y Jesús, en su vida, en su corazón, perfeccionando estas cosas con el poder y con la presencia de su Espíritu Santo dentro de nosotros y convirtiéndonos en un ejemplo viviente de Jesucristo y su mensaje. Como nos dice en Mateo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Primero que todo, definamos lo que significa la palabra bienaventurado. Esta palabra traducida del griego significa extraordinariamente feliz, lleno de alegría. Esto es lo opuesto de afligido o atribulado. Qué hermoso es saber que Dios a través de esta enseñanza nos señala el camino a seguir en nuestra vida, habiéndonos creado a su imagen y semejanza para evitarnos una vida de aflicción. ¿Qué entendemos por pobres de espíritu? Podemos entenderlo desde el punto de vista de los que no poseen bienes que les pertenezcan en esta tierra. Pero este es un falso concepto. Se puede ser pobre y no ser humilde. Se puede ser rico y ser humilde. Se puede no tener nada, pero poseerlo todo. Si se mantiene esa viva relación de amistad y compañerismo con Dios mediante un espíritu humilde. Por lo cual, sacamos como conclusión que ser pobre en espíritu es utilizar una hermosa cualidad de carácter llamada la humildad, la cual debe acompañar a quien sinceramente se dispone para ser un discípulo de Cristo. Por tanto, su corazón no puede estar lleno de soberbia y altivez. La humildad reposó en el Señor Jesucristo. Su vida fue un ejemplo vivo de ella y a su vez, Él la demanda de sus seguidores. Y de ella y a su vez, Él la demanda de sus seguidores. Vamos a Zacarías 9, versículo 9. Zacarías 9, versículo 9. ¿Quién la tiene? Manelena. Amén, Manelena. 9, amén. La leo inmediatamente. Amén. 9. ¿Estás segura que 9? Ah, sí, aquí está. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá aquí, justo y señor, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Amén. 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 Gloria al Señor. Vea la humildad del Señor. Amén. Del Rey de Gloria, del Rey de Reyes. Como llegó a nuestro corazón, humildemente llegó a nuestra vida. Y fíjese, vamos a Mateo 11:29. 11:29. El que lo encuentre, lo lee, hermano. Tan amable. Dios le bendiga. Once 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso por vuestras almas. Amén. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso
y humildes de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Vamos a Juan 13, versículo 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. Vamos a Filipenses 2, versículos 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó, hasta lo sumó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Tomando en cuenta lo que la Biblia nos enseña en los pasajes que anteriormente hemos leído, vemos claramente que un discípulo de Cristo debe mostrar el espíritu humilde que Cristo poseyó. El reino de los cielos no le pertenece a los soberbios. Quienes muestran el espíritu altivo no son aptos para él, porque su presencia divina siempre vivifica el corazón de los quebrantados. Vamos a Isaías 57, 15. Isaías 57, 5. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Amén. Vamos a Proverbios 16, 19 y el que sigue es Proverbios 22, 4. Proverbios 16, 19. Proverbios 16, 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Amén. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Amén, hermanos, que repartir despojos con los soberbios. Vamos a ver a Proverbios 22, versículo 4. 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Qué bonito. Amén. Riquezas, Amén. honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Amén. Vamos a Proverbios 29, 23. Proverbios. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Amén. Proverbio, ¿cuál dijo, hermana? Disculpe, Proverbio. 29, 23, hermana Sonia. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Amén. Mateo 18, 4.
Así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, ser discípulo de Cristo implica tomar muy en cuenta que una ofrenda que traigamos al Señor debe estar acompañada de la humildad. Dios no ve, no se vislumbra de las cosas que a nosotros nos pueda parecer extraordinarias, sino de la actitud del corazón. Vamos a Miqueas 6, versículo 6 al 8. Miqueas 6, del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte Amén. ante tu Dios. Oh, qué bello. Nosotros por sí mismos no podemos librarnos de nuestra soberbia. De ahí que nuestra búsqueda de Dios ha de ser permanente. ¿Cuál es la razón de ella? Fuimos creados a imagen de Dios. Nos dio capacidad de poseer y de dominar. Y como nos dio libre albedrío, tenemos dominio sobre nuestra mezquina voluntad. Por eso podemos escoger entre servir a Dios con humildad de corazón o seguir nuestro propio camino, que terminará finalmente en servidumbre a Satanás. Vamos a Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí sin corrupción, la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Amén. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que amén, que el que sí de sí, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén, hermanos. Todo esto, lo que Dios nos está enseñando en esta bienaventuranza, la primera bienaventuranza, es precisamente lo que hace referencia a los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todo esto nos hace entender a nosotros la pobreza del espíritu, ¿cierto, hermanos? En la humildad del corazón, a lo que Dios siempre ha querido tallar en nosotros, esa área de la soberbia humana, y cómo nos hace entender verdaderamente que permanecer, estar en constante permanencia con Dios, es lo que cada día nosotros debemos tener, la dependencia con Él. Esa dependencia que nos hace cada día librarnos de nuestra soberbia. De ahí hermano que Luis nos... Alberto creo que quiere decir algo, ¿no, hermano Luis Alberto? Amén, hermano Luis Alberto. Bueno, en esta bienaventuranza, ¿no es cierto? Comenzando por la primera, los pobres de espíritu, Él nos está diciendo que nosotros no somos autosuficientes, que en todo dependemos de Él, ¿ya? En todo. Pues nosotros solos no podemos hacer nada ni cambiar nada. Ayer les decía yo, ¿quién de nosotros puede cambiar Él su carácter por su fuerza de voluntad? Si no es con la ayuda de Cristo, si no es con la ayuda de Dios. No podemos.
Entonces Él nos está diciendo en esta bienaventuranza, ¿no es cierto?, de que dependemos de Él, que no somos autosuficientes. Nos dice que nos enyuguemos con Él porque quiere enseñarnos a caminar con Él para que tengamos, ¿no es cierto?, su carácter, manso y humilde de corazón, dice Él. Sí, sí. Entonces, es hermoso este mensaje, ¿no es cierto?, que Cristo nos deja, y para que nos convenzamos una vez más de que dependemos de Él, dependemos de Cristo directamente. Si no estamos dispuestos a dejar las cosas terrenales, no vamos a poder lograr lo que Él nos tiene ofrecido al final del camino. Amén. Amén, hermano Amén, Luis. totalmente, amén. Amén. Pastor, ¿quisiera hablar algo, pastor? El micrófono, pastor Zapata. El micrófono, pastor Zapata. Ahora sí, ya. Bueno, Amén. doy gracias al Señor que me ha permitido estar con ustedes ahora, porque mi propósito era escuchar a nuestra hermana Fanny la enseñanza que el Señor le ha proporcionado en su corazón. Y el tema del discipulado es un tema muy, digamos, determinante en la vida del cristiano. Entonces, ¿por qué razón? Porque un discípulo viene el término de aquellos alumnos que tenían los maestros dentro de la filosofía griega. Y hay mucha diferencia con respecto a Jesús. Jesús, él se presentó como el maestro y nosotros los discípulos. Pero ¿cuál era el logro dentro de la filosofía griega? Era que el discípulo tenía que imitar a su maestro. Dentro de este mismo contexto filosófico, Cristo presenta al discípulo hasta en ese respecto hacia su persona. Por eso que él, dentro de los textos como le dice, ser manso y humilde como yo soy. Entonces, ese es el propósito del discipulado, imitar a Cristo en todas las acciones. Por eso es que es bueno pensar, por ejemplo, ante cualquier circunstancia, ante una ofensa o ser testigo de una calamidad y una confrontación cualquiera, de cualquier situación que se nos presente al Señor, la pregunta que tenemos que hacer primero, ¿qué haría Jesucristo en mi lugar aquí? Entonces, ¿por qué? Porque justamente el discipulado es eso, imitar al maestro en la mejor forma. Y quiero concluir diciendo, hermanos, que la gran diferencia está en lo que Cristo enseña en Juan capítulo 15, hermano, versículo 22, con respecto a este nuevo mandamiento os doy a los discípulos, diciendo, os mando que os améis los unos a los otros. Y ese, el amor entre los discípulos es fundamental para poder comenzar a dar pasos que glorifiquen a Cristo por la imitación que hacemos de Él. Entonces, si somos imitadores de Cristo, Él declaró en ese mismo pasaje de Juan 22, Juan 15, 22, que Él dice, y los siervos no saben lo que hace su Señor, pero más yo os digo, vosotros no seréis siervos, sino que ahora os llamo amigos. Entonces, cuando imitamos a Cristo, se produce una intimidad con el Señor. Una intimidad que es permanente durante toda la existencia. Durante el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Entonces, si Él nos considera su amigo, entonces nosotros tenemos que hacer que Él sea reflejado en nosotros ante la gente. Ese es un discipulado. Es muy importante este tema del discípulo. Bueno, hay muchos cristianos, hay muchos evangélicos, hay mucha gente que va a la iglesia,
Hay muchos creyentes en la iglesia. Pero la pregunta, ¿cuántos discípulos hay en una iglesia? Esa es la gran pregunta. Podemos ir a la iglesia con Biblia y todo lo demás, considerarnos evangélicos, pero nosotros no estamos llamados a ser que nos consideren como evangélicos. A nosotros estamos llamados de acuerdo hacia el propósito de Cristo, a que seamos discípulos de Él. Importante, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios, pastor. Amén, gloria a Dios, pastor. Amén. Y luego viene consolación. Llorar es la expresión de un sentimiento del alma que puede ser gozo, tristeza, abatimiento, ira. Pero hay una clase de llanto que engrandece al hombre y le justifica delante de Dios, y es el que proviene de un corazón arrepentido, el cual es imprescindible en la vida de un discípulo de Cristo. Recordemos al hombre que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, quien siempre ha servido de inspiración por cuanto fue alguien que tuvo una capacidad de amar a Dios especialmente. Se trata del rey David, quien escribió muchos salmos, entre ellos 7 de arrepentimiento, en los cuales desnuda su corazón y permite ver su sincero arrepentimiento con el dolor profundo que sintió en su alma después de su fracaso, porque pecó contra Dios. La grandeza de David no fue por el hecho de haber sido uno de los reyes más poderosos de Israel. No fue por haber poseído una gran fortuna, por haber sobresalido como un gran guerrero, sino por la capacidad hermosa que tenía de humillarse ante Hermana. muestra ¿Le coge de el esto. Muestra de esto la tenemos Llamada. en el. Mi amada, disculpe, ¿puede repetir de nuevo? Porque aquí como que se me cortó y no le escuchaba nada. Amén, hermana. Bueno, hermana Elena. Amén, dice así. La leo. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Llorar es la expresión de un sentimiento del alma, que puede ser gozo, tristeza, abatimiento, ira. Pero hay una clase de llanto que engrandece al hombre y le justifica delante de Dios, y es el que proviene de un corazón arrepentido, el cual es imprescindible en la vida de un discípulo de Cristo. Recordemos al hombre que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, quien siempre ha servido de inspiración por cuanto fue alguien que tuvo una capacidad de amar a Dios especialmente. Se trata del rey David, quien escribió muchos salmos, entre ellos 7 de arrepentimiento, en los cuales desnuda su corazón y permite ver su alma, su sincero arrepentimiento, con el dolor profundo que sintió en su alma después de su fracaso, porque pecó contra Dios. La grandeza de David no fue por el hecho de haber sido uno de los reyes más poderosos de Israel, no fue por haber poseído una gran fortuna, por haber sobresalido como un gran guerrero, sino por la capacidad hermosa que tenía de humillarse ante Dios en arrepentimiento sincero. Esa hermosa actitud de corazón fue la que lo hizo grande ante los ojos de Dios, y esa misma debe ser la posición más valiosa en el corazón de un verdadero discípulo de Cristo. Amén. Muestra de esto la tenemos en el siguiente salmo, el cual ha servido de inspiración para tantos que luego de haber pecado quieren ponerse a cuentas con Dios, pero necesitan que su corazón se disponga para derramar lágrimas de arrepentimiento que limpien la suciedad de su corazón. Salmo 51, 1 al 17.
Amén. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Hasta ahí? Sigue, Manelena, hasta el 17, Manelena. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu resto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Amén, Manelena. Gracias, Manelena. Dios le bendiga. Dice, David se consideraba el ser más miserable de la tierra después que pecó. Cuando pudo comprobar que había perdido la mayor posesión que tenía sobre la tierra, como era su amistad con Dios. Sabía que ya no le quedaba nada, porque ¿de qué valía estar sentado en un trono y tener el respeto del pueblo? ¿De qué valía colocarse vestiduras reales si sentía su alma harapienta? ¿De qué valía que en su hacienda hubieran tesoros, abundancia de oro, plata, bronce, piedras preciosas, si su corazón estaba vacío de la presencia de Dios? Esto llegó a hacerlo sentir el más miserable de todos los hombres. Pero luego que derramó un llanto, su corazón arrepentido, pudo comprobar que la dicha del perdón no puede ser comparada con nada. Por tanto, él exclamó, Salmo 32, del 1 al 11. La dicha del perdón. ¿Lo leo? Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado al hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los restos de corazón. Amén. Amén. Se me fue la señal en el momento, hermano Miguel.
Me disculpan, hermana. Amén. ¿Ese cuál, hermana Elena? El Salmo 32, del 1 al 11. Amén, el 32, ¿cierto, hermana Elena? Sí. Amén, Salmo hermana Elena. 32. Amén. El llanto del corazón arrepentido lleva y a todo aquel que lo experimente a ser verdaderamente consolado y cambiar, como dice la palabra, el lamento en gozo. Gloria a Dios, hermanos. Es algo que Dios nos está dando, una enseñanza que nos da cada día más, nuestro camino que Cristo nos da. Y en este mensaje Dios nos da mucho. Vamos de a dos en dos, ¿cierto, hermanos? ¿Qué me dicen ustedes? Porque vienen más las otras bienaventuranzas para coger cada una de ellas y poderla llevar a nuestro corazón. ¿Qué dicen los hermanos, pastor y los hermanos? Hermana Fanny, lo último que dijo se le cortó, ¿Sí? Sí, se no le se congeló escuchó la todo. imagen y se ha cortado, hermana, lo último. Diga de nuevo lo que dijo, por favor. Amén, Este pastor. El llanto producto del corazón, esta parte, el llanto producto del corazón arrepentido lleva a David a todo aquel que lo experimente a ser verdaderamente consolado y cambiar, como dice la palabra, el lamento en gozo. Bueno, hermano, yo ese tema lo enseñé con respecto al arrepentimiento. Yo no sé si usted, hermana Fanny, participó de esa clase. Amén, pastor. Sí, señor. Lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente llorar, pedir perdón, golpearse el pecho, hacer penitencia y cosas así por el estilo. El arrepentimiento es mucho más profundo. Está compuesto por elementos de actitudes. ¿Qué es lo que es el arrepentimiento? ¿Cómo puedo decir yo me he arrepentido? Bueno, nosotros no está repitiendo la clase esa, pero hay tres elementos muy importantes. Ustedes tienen que recordarlo. Amén, Dolor por el pastor. pecado. Métamelo más. Dolor por el pecado. Epitrefo. Volverse a Dios. Dejando todo de lado. Y tercero, cambiar de mente, es lo que Cristo nos enseña. Metanoia es el último término en griego que significa cambiar de mente. Así que el arrepentirse, si no lo volvemos a Dios, no sirve. Si nos arrepentimos y no nos convertimos, ahora como el apóstol enseñó, ¿de qué debemos hacer? ¿Qué le dijo Cristo? O sea, el apóstol Pablo, Pedro, perdón. El apóstol Pedro el día pasado le dijo, arrepentido y Convertidos. O sea, Convertidos. si va en dirección al mundo, darse una vuelta de 180 grados y volverse a Dios. Y naturalmente que después el apóstol Pablo nos enseña en cuanto a la metanoia, que es un cambio de mente. Por eso el apóstol Pablo nos enseña tener la mente de Cristo. Importante tener un claro concepto del arrepentimiento. Bueno, cuando se enseña esto, hermano, los arrepentimientos son más fidedignos, así que, pero damos gracias, Señor, gracias, hermana. De todos modos, hermano, hay una cosa muy importante que me inquieta mucho, hermano, es a veces atribuimos las cosas de Dios por nuestros propios méritos. Sacamos cuenta delante de Dios y decimos, Señor, no hemos pecado, no he mentido, no he engañado. Entonces empezamos a presentar una infinidad de méritos, hermano. Mire, aunque nunca hubiésemos mentido, ni que hubiésemos engañado, ni mucho menos que hubiésemos pecado, por decir de alguna manera, hermano, nosotros somos salvos por gracia y no por méritos personales. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Por cuanto en Romanos 3:26 declara bien claramente la Escritura,
Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que aquí entramos todos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener bien claro? Reconocer la gracia de Dios, porque todo es por gracia. Entonces, el arrepentimiento, la vida que podemos llevar, hermanos, que podamos de alguna manera tener una identidad cristiana plenamente, es solamente gracia de Dios. Amén. Entonces, en ese espíritu tenemos que estar. Todo es por gracia. Ahora, si lo relacionamos con el Señor más cerca, si oramos al Señor, nos integramos, accionamos nuestra fe en nuestra relación con Dios a través de la persona de Jesucristo y la acción del Espíritu Santo, naturalmente que vamos a poder ser de alguna manera discípulos de Cristo. Y siendo discípulos de Cristo, hermano, es una predicación que vale más de 1000 palabras. Amén, pastor. Amén. Amén, hermano. Amén. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Amén, hermano. Otro hermano que quisiera participar, hermano Luis. O la hermana Sonia, la hermana Ariana, Elenita. O hermano Miguel. Ay, Pastor, una pregunta. Perdón que interrumpe. ¿La gracia de Dios es solo felicidad, como dicen? ¡Epa! Y ahí se va. Mire, la gracia de Dios, mis estimados hermanos, es todos los favores de Dios que Él nos otorga. Eso es gracia. El perdón es gracia de Dios. La restauración es gracia de Dios. Porque ni por mucho que quisiéramos arrepentirnos de todo lo que hacemos, hermano, está en Dios el querer, si quiere Él perdonarnos. Por eso Pero hay una como- parte de la palabra, pastor, que dice, por la gracia de Jesucristo somos salvos, ¿cierto, pastor? Sí. Por eso es lo que estoy diciendo, claro, que por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, sino que es un acto de fe. Somos justificados, somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, solamente por gracia. Ahora, no confundamos, hermanos, de que tenemos que ser perfectos. También hay una actitud engañosa que a veces las imposiciones de los humanos es mayor que la imposición que Dios mismo hace. Algunos condenan, por eso que a mí me gusta mucho, mire, yo cuando era joven era muy bueno para juzgar a medio mundo. Yo veía, este tiene, hasta cuando le sucedía alguna desgracia, ya lo estaba juzgando de que algo hizo que Dios le puso la mano encima. Pero el Señor sería muy largo contar la experiencia, que a través de una experiencia que tuve con el Señor y todo lo demás, bueno, el largo testimonio, pero el Señor me enseñó que Dios no anda pendiente de las cosas que hacemos o no hacemos, en el sentido de que Dios en un momento dado nos diga, ya a este lo corto, a este lo castigo y a esto le hago esto y esto. No. La gracia de Dios está por sobre todas nuestras imperfecciones. Por eso es que por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos, por gracia somos hijos de Dios, por gracia estamos en la iglesia, por gracia está nuestra hermana Fanny dando esa enseñanza. No es porque ella sea capaz de hacerlo, no, usted se dispuso simplemente a hacerlo, pero lo que logra, él lo logra a través de la gracia que Dios otorga, nada más que eso. Y muchos hombres, hermanos, y grandes pastores, les gusta mucho ellos ser admirados, ser ellos reconocidos como grandes cosas, inclusive debía la mirada de Cristo para poner la mano en un pastor. En muchas cosas no, pero la sencillez del evangelio es tan profunda, hermanos, que los indoctos quedan perplejos en ese aspecto. ¿Cómo puede ser tan simple? Claro, pues.
Si Cristo hizo todo por nosotros ya en la cruz del Calvario, ¿qué más tenemos que hacer nosotros? Solamente ser fieles al Señor, ser sus discípulos, nada más que eso. Cuando, Fidelidad y obediencia. cuando el Señor, cuando a usted le presenta una oportunidad de orar por un enfermo, usted se dice, oh, pero voy a ir a buscar al pastor, mire, yo voy a ir a buscar al pastor a la iglesia para que ore por usted. Entonces, no tenemos la claridad, hermano, de que con respecto a la gracia de Dios. Si hay alguien que se le presente, mire, vecina, venga, porque se me enfermó esta niña, quiero que usted venga y ore. Vaya y ore. Si eso no va a depender de usted, va a depender de la gracia que Dios va a poner. Y ore con toda libertad de las promesas que Dios Cristo dice. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, no a los que son perfectos. Porque aquel que se considera que es digno de lo que Dios le puede dar, hermano, es porque es lo más inmerecedor de la gracia de Dios. Amén. No somos Sabio. dignos, pero por gracia, hermano, Dios puede usar su vida en una persona, en una determinada familia, para hacer que de esta familia salga el testimonio de Jesucristo y no de la hermana Fanny. Amén, pastor. Sabio. Perdona, porque a veces se me produce una reacción, hermano, de calor, de presencia de Dios, cuando se trata de las cosas de Dios. Pero lo importante es eso, hermano, entender que Amén. discípulo de Cristo, todo es por gracia. Amén. Amén. La gracia es recibir lo inmerecido. Gracias, gracias, pastor. Amén. Gracias, mi Dios. Amén. Gracias, pastor. Dios bendiga a todos los hermanos. Sabio es algo que Dios nos regala, ¿verdad? Que es un regalo de Dios estar en su gracia. Amén. Amén. Mire, hermano, Amén. quiero concluir diciendo esto. No se decaigan ustedes por las imperfecciones personales que podamos tener. No se decaigan en eso. No. Porque la iglesia de Cristo, y ese gran problema que hay en la iglesia, hermano, que la iglesia se consideran tan perfecta en todo aspecto, hermano, que si viene un hermano que ha caído en una falta, hermano, todos lo apuntan. Lo hacen sentir como que no tiene cabida en el lugar. ¿Por qué? Porque usted está entre los perfectos. Hermano, ¿sabe cómo se nota la espiritualidad en una iglesia? Lo que dice Gálatas 6:1. Dice, si ves caer a un hermano en falta, ve tú, dice, que vosotros que sois espirituales, restaurarle. Esa espiritualidad es la restauración. Amén. Dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle. ¿Cuándo estamos demostrando espiritualidad? Cuando estamos diciendo harta gloria a Dios y hartas aleluya. O cuando danzamos a la iglesia al Señor, todo eso, ¿no? Cuando somos No. capaces, hermano, de restaurar al que ha Amén. caído. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Es que mi pastor, perdone, pero sabe que yo estoy totalmente de acuerdo con usted y siempre lo he dicho. A nosotros se nos olvida que todos tenemos tejado de vidrio y que todos llegamos imperfectos ante la presencia de Dios. Y nosotros todavía estamos imperfectos, estamos en vía de, estamos recién aprendiendo. Y Amén. debemos, y yo siempre digo que nosotros debemos soltar las piedras que llevamos en los bolsillos, porque a veces siempre andamos en los bolsillos con las piedras prestas para tirarlas al hermano. Exactamente. Porque debemos recordar, yo siempre me recuerdo lo que le dijo el Señor a aquella mujer que fue pillada en adulterio, y él le dijo, ¿dónde están los demás? Y como no estaba, le dijo, vete, yo tampoco te juzgo. Pero una cosa le dijo, no peques más. Sí, Y pero ahí, antes le dijo, ni yo te condeno. exacto, ni yo te condeno. Entonces, Y ahora sí había una responsabilidad en la cual ella tenía que mejorar su vida en el Señor. amén. Ahora, Es, tan imperfecta era que yo estoy seguro que en su vida práctica, yo no la conocí, no se puede saber, pero creo que cambió totalmente
espiritualmente en su vida, y ese es un ejemplo de María Magdalena, Amén. que fue A una eso, discípula del Señor tremendamente, al grado que a la primera persona que se le apareció Jesucristo ya resucitado, no fue ni a un apóstol, ni fueron a sus seguidores, sino fue a una que haya sido restaurada de pecado, de acuerdo a la ley de Moisés, una pecadora. Lo primero que al Señor se le apareció fue a ella, hermano. ¿Se da cuenta Amén. usted? amén, amén. Eso a mí siempre se me quedó grabado. Y eso es lo Así que que, sigamos amén. Bendita sea la palabra de adelante, Dios. hermano, con fe en el Señor, buscando al Señor, orando al Señor, pero no disminuyéndonos porque no somos perfectos, no, de ninguna manera. Si usted siente usted, Dios le habla, háblele a esta persona de Cristo, háblele. Pero que yo no he estudiado en los institutos teológicos, yo no tengo experiencia. Hermana, la gracia de Dios está por sobre los institutos teológicos. Amén. Hágase depender de la gracia de Dios en su vida y nada más. Habla a su familia, habla a sus hijos. Le oigo a esa cabeza dura que no quieren escuchar, pero usted, en el nombre de Cristo, bajo la gracia del Señor, usted háblele, y va a ver usted que cuando la palabra va bajo la gracia de Dios, los hijos, algo va a quedar a ellos cuando ya estén tranquilos, por ahí descansando, su cama en la noche. Esa palabra es vida. Amén. Y esa va a empezar a mover el corazón. Así que no tengamos miedo. Así es, mi amado. Y es sabio mensaje. Nos reanima y nos alienta y nos edifica, pastor. Amén. Gracias. Gracias a usted, mi hermana Fanny. Oh, Gracias para a mí ha sido, usted. me ha quebrantado, pastor, esa palabra que usted acaba de dar, reanima y nos alienta a caminar en la fidelidad aún más, pastor. Yo creo que a todos nos da esa fortaleza. Amén. Amén. Mire, Bueno, hermano. voy a concluir la historia. Me entusiasmo cuando hablamos del Señor. Mire, ¿qué pasó con el ciego de nacimiento de acuerdo al capítulo 9 de Juan? Si ustedes leen todo el capítulo, hermano, van a encontrar tesoros de revelaciones de parte de la palabra de Dios. Tesoro. Es como un cofre que ustedes van a abrir y Dios le va a dar luz de todos los acontecimientos de ese hecho. Cuando el Señor sanó la ceguera de uno que haya nacido ciego. Ahí va a haber toda la historia. Pero cuando fueron y Jesús pasó frente al ciego, los discípulos lo primero que le preguntaron, le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o su padre para que naciera ciego? O sea, como dice nuestra hermana, sacaron todas las piedras de los bolsillos y empezaron a darle al hombre. Y ahí hay una enseñanza. A mí me gusta mucho ese capítulo. Yo lo leo y lo leo y lo leo. Parece que es una cosa infinita. Leer tantas cosas que acontecieron ahí, hermano. Es maravilloso. ¿Qué le dijo el Señor? Ni este ni su padre han pecado. Y este nació ciego para que la gloria de Dios sea manifiesta. Imagínense usted. ¿Cómo no pensaron los discípulos? Oh, el Señor aquí va a tener la oportunidad de demostrar que Él es el Hijo de Dios. Lo va a sanar. No, eso no pensaron. Lo que pensaron era que ¿quién habrá pecado para que esté nacido ciego? Es lo primero que pensaron. ¿Qué habrá hecho esta hermana que le pasó esto? ¿O que se enfermó? ¿Qué le habrá pasado? Bendito sea su padre. Gloria al Señor, hermano. No se preocupe. Sea usted misma en el delante del Señor. No con careta. No. No con careta. Debemos ser auténticos. Y eso lo hemos leído en un pasaje que usted leyó acerca de la honestidad. Amén. Seamos auténticos delante del Señor. Si faltamos, vamos al Señor y el Señor nos perdona y nos santifica. Y eso va a ser un paso más de avance, más que de retroceso. Así que sigamos en el Señor, hermano, en toda paz, porque
El evangelio es gozo, es presencia de Dios. Me van a permitir retirarme porque tengo que hacer un asunto. Le presté mi auto a mi nieto y me lo van a ir a dejar luego. Voy a verlo si ha chocado. Dios me lo bendiga, mi hermano Miguel. Gracias, Muchas hermano, bendiciones pastor. y a todos mis hermanos que nos están Amén, Dios escuchando. lo Dios les bendiga, bendiga. hermano. Amén. Dios lo Amén. bendiga. Dios Bendiciones, le pastor. bendiga, pastor. Gracias. Que siga Gracias. acompañándonos. amén. Bueno, hermanos, hasta aquí es una parte de lo que hoy recibimos. Uy, una gran porción. A mí me ha llenado. Pastor, me animó Amén. más. Hay que Sí. leer Juan 9. Gracias. Dios Juan, le Juan. bendiga. Todo Juan el 9. capítulo. Amén. Todo el capítulo. Sí, amén. Bueno, Amén. hermanos, Dios vamos a me darle los gracias, bendiga. darle gracias a Dios por toda esta enseñanza, que hoy fue un regalo muy grande el haber tenido al pastor Zapata aquí con nosotros. Uy, Dios mío, nos anima mucho. Él es Amén. alguien que Dios lo ha puesto para animarnos, nos reanima a seguir adelante. Amén. Bueno, Amén. hermanos, ¿quién Amén. quiere hacer la oración final para ponerle a él las necesidades de todo lo que tenemos cada Amén. uno? Amén. Hermana Adriana. Bueno, vamos entonces a terminar aquí la oración final. Padre bendito Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por traernos ese aliento, esa fortaleza, ese espíritu de misericordia, de amor, de humildad, de mansedumbre. Gracias, Espíritu Santo, por darnos esa gracia, por regalarnos Jesús de Nazaret, esa gracia, porque por tu gracia hoy somos salvos. Por la gracia de Jesucristo estamos en este lugar, en esta hora, en este momento, Padre. Te damos gracias, bendito Dios Todopoderoso, por tu Hijo Jesús. Gracias por permitirnos animarnos, bendito Dios, por traer ese aliento de vida, soplando cada día nuestros huesos secos, ese espíritu de vida en tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Sigue llenándolos como siempre lo has hecho. Ayúdanos a serte fieles, bendito Dios Todopoderoso, bendito Jehová. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo, y te decimos amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, Miguel, Bendiciones. gracias, bendiciones.